Saludos. Continuamos hablando de los conceptos de embriología humana que necesitamos, ¿verdad?, conocer para abordar problemas éticos, ¿verdad? Problemas éticos en torno al embrión humano. Seguimos con el tema del cigoto. No cabe duda de que el cigoto es una singularidad. Es ¿verdad? Es el cigoto una sola célula formada a partir de dos células aportadas por los progenitores. En el cigoto unicelular están presentes todos los genes que tendrá, ¿verdad?, cada una de las células del futuro individuo, ¿verdad? Cada una de sus células, en cada una de ellas encontraremos, ¿verdad?, todos los genes que ya están contenidos, que se encuentran ya en el cigoto, ¿verdad? En el cigoto, repito, unicelular están presentes todos los genes que tendrá cada una de las células del futuro individuo a lo largo de las distintas etapas de su desarrollo, tanto de las etapas prenatal como de las postnatal. La singularidad de la que estamos hablando se entiende exclusivamente en el sentido de que el producto de la fertilización es una entidad unicelular. El cigoto es una célula en que se encuentra, ¿verdad?, un genoma nuevo, una información genética única, y por lo tanto podríamos hablar en términos metafísicos, utilizando ese término metafísico entidad o ente. Podríamos decir que el cigoto es una entidad unicelular, y es una célula singular, única. En esa singularidad numérica, ¿verdad?, porque es un cigoto, estamos hablando de una en particular, singular, existe un contenido cromosomático único, repito, el genoma, que corresponde a ese cigoto, que se duplicará en todas y en cada una de las células futuras del organismo que se forme, ¿verdad? Ese contenido cromosomático único, exclusivo, ¿verdad?, singular, el genoma, este nuevo genoma que se encuentra en el cigoto, se duplicará en cada una de las células futuras del organismo que se desarrolle, que se forme. Podemos hablar de la unicidad informática del cigoto, ¿verdad? Es una información, ¿verdad?, que se encuentra en el cigoto y es una información única, es información, ¿verdad?, genética. Podemos hablar de la unicidad informática del cigoto en el sentido de que la información celular del nuevo organismo no podrá repetirse en ningún otro organismo, a menos que el resultado, ¿verdad?, final ¿verdad?, lo que se desarrolle sean gemelos monocigóticos y nazcan gemelos monocigóticos, ¿verdad? Porque solo en estos casos de gemelos monocigóticos, varios organismos numéricamente distintos comparten la misma información genética, ¿verdad? En las primeras fases de multiplicación del cigoto, todas las células del embrión son totipotentes. Ya este dato lo he mencionado en un video, ¿verdad?, anterior, en que hemos hablado de la totipotencia de los blastómeros. Es decir, si se separan, ¿verdad?, las células del embrión
tienen la posibilidad de constituirse como un segundo embrión. Si usted separa una célula, un blastómero de la mórula, ese blastómero puede, ¿verdad?, constituirse en un segundo embrión distinto del otro embrión del cual se ha extraído, ¿verdad?, el blastómero. Y va a ser idéntico genéticamente al que se desarrolla desde las otras células del cual fue separado. ¿Okay? Esa es la totipotencia, ¿verdad?, de los blastómeros. Ahora bien, como también dije en un video pasado, yo solamente adelanté algo de información, ¿verdad?, en el video pasado. El 99 al 99.6% de los cigotos se desarrollan como un organismo único. Esto significa que los casos de gemelos monocigóticos son excepciones. Es una excepción real que existe en la naturaleza, pero es una excepción. La mayoría de los cigotos que se desarrollen y logren, ¿verdad?, desarrollarse hasta el nacimiento, el resultado será finalmente un organismo único o un único organismo. Y es como dije en el video pasado, parece que la naturaleza, hablando metafóricamente, no contempló en el caso de nuestra especie una reproducción tal que naciera de cada embarazo múltiples, ¿verdad?, hijos e hijas. No. Esta capacidad se termina entre el quinto y séptimo día de gestación, según se trate de gemelos monocloriales diamnióticos, que es de 5 a 6 días, o monoamnióticos de 7 días, ¿verdad?, hasta 7 días. En este tema no vamos a entrar, ¿verdad?, no vamos a profundizar, lo dejamos ahí, solo para mencionarles, ¿verdad?, esos detalles. La membrana que envuelve las células llamadas blastómeros, que posee varias capas, se llama el corion, ¿verdad?, corion, esa membrana. Sobre la superficie externa del corion se forman unas protuberancias hendidas, unas protuberancias que han sido llamadas vello coriónico. Y es a través de ellos, ¿verdad?, de estas protuberancias del vello coriónico, que el embrión es capaz de establecer canales de comunicación directa con el organismo materno en las paredes internas del útero, ¿verdad? Es decir, que a través, ¿verdad?, de estas protuberancias del vello coriónico, es que el embrión va a establecer unos canales de comunicación, ¿verdad?, y con el organismo de la madre, y se establece, ¿verdad?, canales de comunicación en las paredes internas, ¿verdad?, del útero, en las paredes uterinas, es decir, en las paredes del útero. Así comienza, ¿verdad?, así comienza a partir del sexto o séptimo día el proceso de anidación del embrión en el útero, ¿verdad? El embrión va a anidar, ¿verdad? Proceso que termina en el día 14. O sea que dura varios días este proceso de anidación. Dura varios días, ¿verdad? Puede comenzar en el día 6 o el 7, el séptimo día, y estará terminando para el día 14 de la gestación del embarazo. El embrión, ¿verdad? El embrión se va a anidar. Bien. La embriología actual dice del cigoto y de los blastómeros que son totipotentes o pluripotentes. Y este dato que lo estoy repitiendo, y usted dirá, pero ¿por qué lo está repitiendo el profesor?
porque es uno de los argumentos que han utilizado algunos bioeticistas y algunos científicos y científicas para rechazar, ¿verdad? O para no, ¿verdad? Para rechazar que al cigoto y a la mórula, y aún más adelante, ¿verdad? Como seguiremos hablando en otras etapas posteriores, después de la mórula, para rechazar que el cigoto o la mórula, el blastocisto, o cuando aparezca el disco, ¿verdad? De eso hablaremos ya mismo, cuando hablemos de la implantación y la gastrulación. Habrá quien le niegue individualidad y personalidad. Le van a negar individualidad al cigoto y a la mórula, sosteniendo que no se puede hablar de un individuo, dado que de cada célula, de cada blastómero, se podría obtener un individuo, ¿verdad? Un individuo distinto del individuo que se forma, ¿verdad? De las demás células que constituyen la mórula, por ejemplo. Por lo tanto, estos bioeticistas y estos científicos y científicas, ¿verdad? Le niegan individualidad al cigoto y a la mórula, dado que las células son totipotentes, ¿verdad? Ahora, hay también científicos que optan por una postura filosófica distinta cuando entran en estas discusiones filosóficas éticas. Genetistas como Serra y Colombo, que han escrito hace varios años un artículo interesantísimo en que ellos sostienen que la individualidad y la totipotencia de las células en estas etapas tempranas de desarrollo embriónico ¿verdad? No se contraponen, ¿verdad? La totipotencia y la individualidad, ¿verdad? No se contraponen una a la otra. Es decir, que ellos le están reconociendo individualidad a la mórula, aun cuando le reconocen que cada una de las células de los blastómeros, ¿verdad?, que se encuentran compactados en la mórula, son totipotentes. Pero ellos entienden, ¿verdad? Ellos están siguiendo una hipótesis científica, ¿verdad? Que ellos sostienen que todas estas etapas de desarrollo embriónico ya están programadas pues, en el mismo material genético, ¿verdad? Ya esa información del genoma determina las etapas que se tienen que dar de desarrollo embriónico. Y si el cigoto, ya se puede hablar del cigoto como una célula singular y una entidad unicelular, se le puede reconocer como individuo. Y como se le reconoce como individuo, lo que se está desarrollando es una individualidad. Que si hay algún error o en los procesos, ¿verdad?, en alguna de las etapas, en algún momento, ¿verdad?, de esa etapa de desarrollo, de los primeros días en que se está dando la división celular, si ocurre algún error en los procesos, ¿verdad?, y ese error dicen ellos, podrían tener como consecuencia, ¿verdad?, la aparición de un nuevo individuo, ¿verdad? Será el caso de gemelos monocigóticos. Eso lo explican ellos con muchos detalles científicos, muchos detalles científicos, genéticos, complejísimos, porque son dos genetistas que están trabajando en embriología humana, y es muy complejo, ¿verdad?, el argumento. Yo solamente lo estoy presentando esquemáticamente. Bien, pero ellos no ven ningún problema, ¿verdad? Repito, Serra y Colombo, estos dos genetistas, no encuentran ningún conflicto, ¿verdad?, entre el concepto de totipotencia y el concepto de individualidad. Para ellos la mórula es un individuo que se está desarrollando.
A menos que, repito, ocurra algún error o alguna alteración en algún momento de los primeros días de desarrollo del embrión ¿verdad? Que permita el desarrollo independiente del otro individuo. Entonces tendremos gemelos monocigóticos. Ese es básicamente el argumento. A diferencia, ¿verdad? Ahora, si es así, recuerda que estamos en un curso de bioética, no nos podemos quedar solo en embriología humana. Es inmoral, la pregunta entonces es una inmoralidad, es inmoral. Y más que inmoral, antiético. Entonces, el aborto, es antiético abortar. Es decir, hacer una intervención quirúrgica para interrumpir el proceso de embarazo. En el primer ciclo, ¿verdad? Los primeros 3 meses, supongamos. Ya si el cigoto, la mórula, luego, ¿verdad? El blastocisto, cuando aparezca el disco, etcétera, se puede ya reconocer que hay un individuo que se está desarrollando y que tiene, si es humano, tiene posibilidades humanas, no es una inmoralidad, no es, y de parte del médico que vaya, o la médica que vaya a hacer la intervención quirúrgica, la que sea, alguna intervención, no está faltando a la ética, ¿verdad? Porque estaría eliminando a un ser vivo, individual, personal. Y para muchos, ¿verdad? Eso sería, para muchos eticistas y bioeticistas y teólogos moralistas, sería un acto que iría en contra del mismo fin de la medicina. Por lo tanto, es antiético y se puede considerar inmoral, ¿verdad? Es decir, estos temas son controversiales, no son fáciles de dirimir, es decir, no son fáciles de entender y no es fácil llegar a una conclusión definitiva última, a una respuesta última. Hay distintos puntos de vista, ¿verdad? Y hay que profundizar en el tema. Y, repito, recurriendo a la biología. Bien, la embriología actual dice del cigoto y de los blastómeros que son totipotentes o pluripotentes para destacar la indiferenciación, carencia de programación de las primeras células. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. ¿Cómo que estas células carecen de programación? Y se habla de totipotencia para destacar la indiferenciación celular de las células que carecen de programación. Bueno, significa lo siguiente. A diferencia de las células de un órgano ya formado como el corazón o el cerebro, ¿verdad? Células que constituyen tejido cerebral o tejido, ¿verdad?, del corazón. Las protocélulas, las primeras células de las que estamos hablando, son capaces de formar parte de cualquiera de los órganos o tejidos del futuro organismo. Su estado final no está prefijado en este momento, ¿verdad?, de los primeros días de la gestación del embarazo. Y esto es súper interesante, ¿verdad? La mórula. Ahora, ¿qué pasa? La mórula, ¿verdad? En el desarrollo embriónico, el embrión no se queda en esa etapa de mórula. La mórula, que hasta el momento ha flotado en el útero, ahora comienza a llenarse de líquido proveniente del entorno uterino, ¿verdad? Esa mórula comienza a llenarse del líquido que está en el útero, en el entorno uterino, y formará, ¿verdad?, en ella un centro hueco. Lo que resulta, ¿verdad?, o la estructura resultante se denomina, ¿verdad?, blastocisto, ¿verdad? Cuando, repito, en la mórula comienza a entrar agua, comienza a llenarse de líquido,
líquido proveniente del entorno uterino, ese líquido, ¿verdad? Del entorno uterino, ¿verdad? Entra, llena, ¿verdad? Ahora a la mórula y se forma un centro hueco. El resultado será entonces la estructura resultante de este, ¿verdad? Será el blastocisto. La fase del blastocisto es de fundamental importancia, porque con ella se inicia un proceso decisivo en el que las células ¿verdad? Se segregan por primera vez en dos tipos, ¿verdad? En el blastocisto, ¿verdad? Se inicia, repito, un proceso decisivo, ¿verdad? Ya que las células, ¿verdad? Las células van a comenzar a segregarse en dos tipos de células. El grupo mayor de ellas, ¿verdad? Cuando se empiecen a hacer, ahora se van a segregar, se van a separar esas células que en un momento están compactadas, ahora se van a empezar a separar en la fase del blastocisto. Entonces, el grupo mayor de células forma ahora la capa externa, una capa externa que se la llama en ciencia, en biología, en embriología, trofoblasto, y un agregado menor que compone la masa celular interior. Recuerden, el trofoblasto es la capa externa, la masa celular interior, ¿verdad? Que se han separado las células, recuerden. Ahora hay una masa celular interior que se le ha llamado el embrioblasto, ¿verdad? El embrioblasto. Así que ya se han diferenciado las células. Unas constituyen el trofoblasto, otras el embrioblasto. Ya hay diferenciación, ya separado, ¿verdad? De las dos tipos de células del blastocisto, solo las del embrioblasto evolucionarán hacia la formación del embrión propiamente dicho. Y el trofoblasto, no. El trofoblasto, ¿verdad? Evoluciona entonces tejido extraembriónico. Entiéndase que se formará entonces ¿verdad? Del trofoblasto la placenta, ¿verdad? La placenta que será descartada, ¿verdad? En el alumbramiento. De acuerdo con la investigación actual sobre la reproducción de mamíferos, ¿verdad? La información que tenemos hoy por investigación científica nos dice que lo primero que se desarrolla es el trofoblasto, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Es lo que va a sostener al embrión y luego al feto, ¿verdad? Cuando se forme la placenta es lo que va a sostener al feto, ¿verdad? En su desarrollo interno. En el caso de los mamíferos, ¿verdad? De los mamíferos placentarios. Bien, lo dejamos aquí. En otro vídeo continuaremos hablando de la implantación y gastrulación. Hasta luego.